Bienvenidos a una nueva entrega de Contexto. En esta ocasión vamos a hacer un balance del primer año después de la elección, el pasado 7 de mayo de 2017, del nuevo presidente de Francia, el joven Emmanuel Macron, que llegó con una ruptura con el sistema político tradicional, la derecha de los republicanos y la izquierda socialista, y creó un movimiento que en un año logró agrupar una gran cantidad de simpatizantes. Ustedes saben que Francia juega un papel importantísimo en la política internacional y sobre todo en los movimientos políticos desde la Revolución Francesa. Es un país donde se ha desarrollado una cultura política que influye en todo el mundo, no solamente en Francia o en Europa, sino también en el resto del mundo. Y por su papel que tuvo en el pasado como un imperio colonial, por ejemplo, no podemos explicar la división de la isla de Santo Domingo en dos estados sin saber qué pasó en Francia en 1789. En este momento, Francia parece estar en una transición entre un modelo político que se fue agotando poco a poco, que se instauró con la llegada al poder del general Charles de Gaulle en 1958, si no me equivoco, y que ha tenido, diríamos, una larga fase de estabilidad para Francia de prácticamente 60 años, mediante el cual el llamado sistema de mayoría y no proporcional se impuso en toda la elección de los cargos públicos. No solamente el presidente, como hemos copiado en América Latina y en otros países del mundo, que se hace una segunda vuelta, sino la elección de los alcaldes, la elección de los diputados, la elección de los representantes regionales, todo se hace a la doble vuelta. Y esto le confiere al sistema político francés, por un lado, mucha estabilidad. Usted no ve la inestabilidad, por ejemplo, que hay en Italia o que hay en Alemania, que puede haberla cuando no hay mayoría parlamentaria, o que vimos en España en las últimas legislaturas de la misma Gran Bretaña, que es un sistema parlamentario. El sistema francés, aún en el Congreso, en la Asamblea Nacional, se elige por el voto mayoritario. Primera vuelta, los dos que quedan en primer y segundo lugar van a la segunda vuelta. Y como decíamos, el joven presidente Emmanuel Macron, que venía de la banca Rothschild, uno de los bancos más conocidos en el mundo, banca de inversión, pasó a ser consejero político y económico del presidente Hollande, después ministro, poderoso ministro de Economía y Hacienda en Francia, y renuncia para constituir un año antes de las elecciones un movimiento que se llama En Marcha. Un movimiento que tomó de aquí, de allá, habían socialistas que estaban en descontento y se fueron con Macron, habían gente de la derecha que también se fueron con Macron, no organizados que también se fueron con Macron. Es decir, fue como un picaflor de todas las tendencias, o un imán que tomaba de todas las tendencias políticas. Al final, el presidente Macron en la primera vuelta, que fue muy disputada, no fue una victoria aplastante por total, quedó en primer lugar con un 23.86% de la votación. La señora Marine Le Pen, de la extrema derecha, un 21.36%, apenas 2,5 puntos de diferencia. El señor François Fillon, que era el delfín para sustituir a Hollande, sacó 19.94, quedó en tercer lugar. Era la coalición de partidos de la derecha o de origen coalición que se veía como el futuro presidente de Francia, y se armaron unos escándalos por, vamos a decir, corrupción. Aquí eso no fuera considerado corrupción, pero
en Francia sí. Y muy pegado de Fillon quedó en la nueva izquierda, representada por Jean-Luc Mélenchon, que sacó 19,62. Como vemos, entre el cuarto candidato y el primero había apenas una diferencia de 4 puntos, de 4%. Y en último lugar, que ya sí entra en una crisis seria, vino el Partido Socialista del gobierno, el del gobernante expresidente Hollande, que sacó un 6,35. Al final, si uno lo suma, la derecha obtuvo, si sumamos a Macron y a Fillon, un 43,8, la extrema derecha un 21,36 y la izquierda, sumando a Mélenchon con Hamon, daría casi un 26% de los votos. En la segunda vuelta, bueno, fue aplastante porque todo el que no estaba de acuerdo, casi todo el que no estaba de acuerdo con los planteamientos xenófobos y de salida del euro, etcétera, de la señora Le Pen, apoyó a Macron y salió en la segunda vuelta con un 66% y Le Pen con un 34%, que me parece mucho, de todas formas. De 21 a 34 me parece muchísimo. Eso refleja la desconfianza que hay en Francia en los políticos hoy en día. Y de nuevo, como en muchas otras ocasiones, en este caso hemos invitado a un francés que vive en Santo Domingo, que tiene muchos años aquí, pero que al ser corresponsal de uno de los grandes diarios franceses, Le Monde, está muy al tanto de la situación política de Francia, que es Jean-Michel Carrois. Bienvenido, Jean-Michel. Bienvenido, Gracias. Jean-Michel. Gracias. Al año de la elección de Macron, el 7 de mayo pasado, ¿qué balance se puede establecer en un primer año de su presidencia? Bueno, primero, para que sea bien claro, Fillon no era el delfín de Hollande. No, de Hollande Fillon era no. el candidato. De la derecha, de la derecha. Y también yo creo que no se puede sumar los votos de Macron con lo de Fillon, porque realmente el voto de Macron, bueno, él dijo que no era de derecha ni de izquierda, sino del centro. Y es verdad que su electorado, había una parte importante que venía del Partido Socialista. Sí. Y para volver a tu pregunta, yo creo que los electores de derecha de Macron están contentos con lo que ha hecho en el primer año, mientras los electores de izquierda dicen que no, que es el presidente de los ricos, que las medidas que ha tomado hasta el momento, sobre todo en el plano interno, es una política. Las primeras medidas que ha tomado Macron fue reducir el impuesto sobre las grandes fortunas, que se llama el ISF en Francia. Solidaridad sobre la fortuna. Sobre la fortuna. Y otra medida fiscal que ha tomado también fue reducir el impuesto sobre las utilidades de las empresas y ha aumentado un impuesto para los jubilados. Hay un descontento importante en una población que ha envejecido mucho. Claro. Esa fracción de la población ha manifestado, se ha Y que son juntado, los que menos tienen, porque ya no están trabajando. Bueno, hay jubilados que tienen buenas pensiones, porque es proporcional según el sueldo que tenía, ¿no? Y la duración de la cotización, bueno, todo. Pero es verdad que esa medida ha sido catacolada como una medida de derecha, ¿no? Otras medidas que Macron ha tomado que no han sido bien aceptadas, yo creo que algunas serán necesarias, pero introducir más flexibilidad en el Código de Trabajo. Él ha empezado realmente su gestión por una reforma en profundidad del Código de Trabajo, favorable a los patronos mucho más que a los asalariados. Por ejemplo, el tema de la cesantía, una serie de temas, ahora es mucho más favorable a los patronos. Otro tema que ha empezado a enfrentar, que es un tema muy delicado en Francia, es la educación. Y ese tema lo voy a juntar con el tema de la migración
y de la integración, que es un tema también ligado al tema del terrorismo, ¿no? En cierta medida. Se sabe que Francia, la población francesa ha cambiado mucho en los últimos 40 años, para tomar una... Es decir, la migración árabe, sobre todo de África del Norte y África Negra, sí, y musulmán. ha cambiado realmente el perfil. Me mandaron hace unos días una foto de mi clase, ¿no? Cuando yo era estudiante en el liceo en Francia, Sí. y no había ni un negro ni un árabe. Sí, claro. Ahora, cuando ve por televisión cualquier escuela de Francia, hay un porcentaje ya, es decir, ya la población francesa es multirracial. Sí. Es un cambio importante y sobre todo es una población también, en parte, esa población migrante musulmana. Y las calles están llenas Entonces, ¿De qué? de musulmanes. Y bueno, de llenas, hay una proporción. Uno de los grandes retos para mí, ¿no? de cualquier gobierno francés es facilitar, ayudar a la integración de esa población, que se va a quedar. Y precisamente lo que tú decías de los porcentajes que ha conseguido Marine Le Pen se explica por el hecho de que una fracción de la población que está en contra. que son muchas veces lo que se llaman los pequeños blancos, los más pobres de la población blanca, Como ¿no? pasó con Trump. Que viven, Sí, exactamente, que viven cerca de esa población migrante, se ve desplazado y votan para un populista de extrema derecha. Eso es lo que se pasó y que se ha pasado en otros países también de Europa. Entonces, en ese tema, la respuesta de Macron ha sido, primero hay que favorecer una mejor integración a nivel de la educación, sobre todo las primeras clases, los primeros años de la escuela. Hay que darle más apoyo, reducir el número de alumnos por clases. Un curso clave que se llama el CP en Francia, la idea es de no pasar de 12 alumnos para ayudar a esos hijos de la migración. ¿Cuántos hay? Bueno, había clase de 20, 30 alumnos. Entonces la idea es reducir para ayudar realmente a la adquisición mínima en términos de lenguaje. Pero 12, entonces se le va a dar una educación muy especializada, exacto, es un costo. Entonces es un tema. El otro tema es el tema, internacional. Yo creo que en ese tema internacional... Vámonos a la pausa antes de entrar al tema internacional, que es tan amplio. Y también tengo entendido que Macron le iba a dar, para que nos conteste si Macron le está dando realmente esas facilidades a esos migrantes que están ahora mismo, vamos a decir, sin condición definida, porque se supone que él iba a ayudar en esto. Nos vamos a la pausa y volvemos. Iniciamos de esta manera, temas del día. Nuestro primer tema del día nos lleva hasta Francia. Se cumple un año de asumir Emmanuel Macron como presidente. ¿Y cuál es el balance? ¿Hasta qué punto ha cumplido sus promesas de campaña? Le ampliamos a continuación. Hagamos un recuento de las promesas de campaña que este joven exbanquero, el entonces candidato por el partido En Marche, centró sus promesas en temas como la economía, el empleo y la inmigración. Prometió que durante su gobierno realizaría una supresión de 120.000 puestos de funcionarios para reducir que los neoliberales catalogan como gasto público. Prometió además la creación de un sistema para sancionar a las empresas que abusen de los contratos de corta duración, así como un sistema universal de seguro por desempleo financiado con impuestos. En materia migratoria, anunció la implementación de un examen de las solicitudes de asilo en menos de 6 meses para agilizar los procesos de recepción y documentación de migrantes. Ahora bien, comparamos estas promesas con las que, sin embargo, ha estado cumpliendo durante este primer año de gestión.
Según especialistas, sus políticas responden a un modelo típicamente neoliberal al que, al decir del expresidente François Hollande, no favorece a los ricos, sino los más ricos de ese país. Su gestión se ha basado en recortes a las prestaciones sociales, entre ellos la reducción del apoyo al alquiler, una polémica reforma laboral que promueve la tercerización y la falta de operatividad de los sindicatos, una ley educativa excluyente encaminada a la selectividad en la admisión de estudiantes por las universidades, lo que pone en riesgo el derecho a la educación. También ha pretendido ir demasiado lejos, por ejemplo, con su reciente propuesta de aplicarle una reforma a la SNCF. Hablamos del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles, considerada por el pueblo francés como uno de sus mayores orgullos. Bien, amigos, ahí veíamos una muy corta, breve y limitada evaluación del primer año de Macron en este 7 de mayo que acaba de pasar hace unas semanas atrás. La situación social, Jean-Michel, que la comentábamos en el segmento anterior, aparentemente se está degradando. Sí, sí, sí. No solamente con algunos conflictos localizados, sino también con huelgas de amplio impacto, como es la huelga de los, ¿cómo se dice? De los ferrocarriles, los cheminots, los empleados de la SNCF, sí, que es una sociedad 100% pública, otras huelgas en el sector de salud también, que están más localizadas, y de los estudiantes, que también están, como se veía en este video, están la mayoría en Francia. Yo estudié en Francia. En Francia la educación es totalmente gratis. Es decir, yo pagaba 100 francos franceses, en aquel momento eran 20 dólares. Y una educación de primera. De primera. Yo pagaba 20 dólares de reinscripción, y eso era todo lo que pagaba como extranjero. Es decir, ni siquiera había una diferencia como extranjero y como francés. Y eso, diríamos, es parte casi de la idiosincrasia que hay en Francia en cuanto a la educación. Y los servicios públicos que fueron instaurados después del fin de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la seguridad social. Bueno, algunos antes del Frente Popular. Frente Popular. En 36 y en el después 36, pero que fueron suspendidos en Vichy y fueron ampliados con el programa de la resistencia. Con el Comité Nacional de la Resistencia, sí, se llamaba. Sí. Igual que en Italia también. Que tenía un programa así muy social. Porque había una presencia de los comunistas muy fuerte también. Sí. Entonces, todo esto, diríamos, yo no me imagino, yo que viví tantos años allá, Francia sin un sistema de seguridad social de reparto universal, igualitaria, y ahora queriendo como reducir esto y hacerlo más... claro, Francia tiene un problema, y es que la cantidad de impuestos que el Estado recibe de la población es excesivo, a mi entender. Más del 50%. 52% del PIB. Es uno de los países que más recibe. Claro. No, hay varios problemas, Julio. Lo que tú dices, ¿no? La presión fiscal es sumamente muy alta. El problema demográfico, hay cada vez más viejos y menos jóvenes para pagar la cotización y por lo tanto sustituirlo con migración. Claro. Y exacto. Y está también la integración europea, es decir, hay una serie, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles que tú mencionabas, que es el conflicto más impactante, porque cada semana hay 2 o 3 días de huelga que paraliza a Francia. Permanente. Bueno, eso va a durar hasta el verano. Esto está creando muchos problemas, tanto a nivel individual como de empresas. Entonces, ese conflicto realmente porque la gente se transporta en trenes. Claro. Bueno, no es como en otros países que se transportan por carretera. Es fundamental. El principal transporte de carga y personas es trenes. Trenes, sí. Entonces, lo que están en juego, según los sindicatos y una buena parte de la opinión pública, es lo que tú decías, la defensa de los servicios públicos.
que ya se ha desmantelado el servicio público de la electricidad, que había una compañía que se llama EDF, que ya no existe, se ha desmantelado. ¿La EDF no existe? No, eso es privatizado en gran medida. Sí, lo que pasa es ¿Y que quién la la Unión privatizó? Europea... ¿Hollande? ¿Perdón? ¿Quién la Eso privatizó? fue antes. Eso Sarkozy. sí, cuando... La Unión Europea impone la competencia, inclusive en esos servicios públicos que eran monopolio del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ferrocarril, ya Francia va a tener que abrir el mercado de los ferrocarriles a compañías de Europa, otras compañías alemanas, italianas, etcétera. Entonces, eso es el argumento que presenta Macron para decir no podemos seguir con el estatus del cheminot, del trabajador del ferrocarril, que es un estatus muy protector, que le permite irse a jubilar a los 55 años, con muchas ventajas sociales. Dice, no, eso ya no se puede seguir porque vamos a tener que abrir a otras empresas europeas que no tienen esas ventajas. Igual pasa con los pilotos de Air France, la compañía Air France, que ya es media privatizada, pero donde el Estado sigue siendo un accionario muy importante. Está en huelga también desde hace un tiempo. Bueno, un día de huelga, un día no, etcétera. Los pilotos pidiendo un aumento salarial y la compañía y el Estado diciendo no se puede porque está la competencia de los Lacoste, la compañía barata, de las compañías de los Emiratos Árabes Unidos y de Qatar, etcétera. Y inclusive no podemos pueden hacer seguir vuelos internos. Exacto. Por ejemplo, esa Ryanair puede hacer vuelos entre París y Marsella. Exacto. Entonces, o sea que es imposible mantener esa ventaja. Entonces, ¿qué pasa? Macron y su primer ministro, Edouard Philippe, que es un hombre de derecha, que viene del Partido de los Republicanos, dicen, no, vamos, a pesar de esa reivindicación, de esa huelga, de esa agitación social, vamos a hacer esas reformas que son necesarias. Y del otro lado, la oposición, que realmente en términos políticos está agregada alrededor de la France Insoumise, la Francia Insumisa, que es el partido de Jean-Luc Mélenchon, dice, vamos a una convergencia de la lucha de distintos sectores. Pero Mélenchon era contra la Unión Europea. Entonces después yo voy a llegar a contra la Unión Europea era Le Pen, directamente. Exacto, no, Mélenchon decía unas renegociaciones. Mélenchon dice que no quiere esa Europa neoliberal, sino que quiere una Europa de los pueblos, es el argumento. Cuando Macron, entonces él dice que hay que favorecer esa convergencia de las luchas para frenar el proyecto neoliberal de Macron. Eso es un poco la situación. Lo que no veo es cómo machar esto con las exigencias de la Comunidad Europea, que otras compañías puedan entrar a competir en el mercado, por ejemplo, en ferrocarriles. Pero es que esa misma exigencia de la concurrence, como le dicen, la competencia interna en los mercados, es una política típicamente neoliberal. No, estoy de acuerdo, pero sí, eso, es una exigencia entonces de la hay Unión Europea. muchos países que se están cuestionando este tema, pero claro, todo se puede cambiar. Sí. Así como se adoptó, la Unión Europea no nació como una entente neoliberal, sino al contrario, lo que promulgaba era la cohesión social, la integración. Bueno, al principio fue un esquema económico del carbón, del acero, el nacimiento de la comunidad se hizo a través de actividades básicas de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Y el propósito básico también era tratar de evitar un nuevo conflicto entre Alemania los y Francia, enemigos que habían devastado Europa y el mundo. ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué a Francia, Europa tenía... Ya 6 países. 6 países. 6 países. Ahora tienen 28. Cuando tú llegaste a Francia. Claro. Claro. No, Inglaterra había entrado, eran 7. Inglaterra entró en el 72. En el yo llegué en el 74. Pero y ahora sale. Si vamos a estar y ahora sale. Se integró en el 72 y sale en el 2022. No, yo creo que el gran reto, porque evidentemente, y eso lo vemos con las crisis internacionales, que sea en el Medio Oriente, que sea en Asia, Pacífico, es necesario tener un bloque político europeo que no sea solamente una fuerza económica, pero que tenga un peso político en los asuntos
internacionales. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Y eso es uno de los, Bueno, de los propósitos que yo creo positivos de Además, Macron, ¿no? sí. Macron quiere reactivar. Ahora el problema es saber si lo puede hacer con un proyecto más neoliberal, para utilizar la terminología. O liberal, si tú quieres. Bueno, lo que, o si se puede realmente inventar, ¿no? El problema es que la socialdemocracia está en derrota Totalmente. en Europa. En Europa y en el mundo. Es decir, casi. la alternativa socialdemócrata, entonces lo que tú decías, el Partido Socialista francés se ha 6%. reducido Lo menos. y políticamente la alternativa en Francia claramente es Mélenchon por el momento. No quiere decir que él va a llegar, pero El contrapeso, vamos a decir. el contrapeso político Social, más que social, todo. y social. Sí, porque en la asamblea lo que tienen son, creo que 20 diputados. Algo Sí, así. sí, no, es más bien De hecho, a Macron nivel de la... ganó en el Congreso también mayoría. Sí, por O sea, lo que decía Por el Julio, sistema que hay. el sistema si tú ves las mayoritario votaciones, a dos vueltas. si fuera la proporcional, fuera muy distinto. No, mira, en la primera vuelta, lo que realmente se puede decir, el capital electoral de Macron se ve en la primera vuelta, ¿no? La gente que fue a votar, porque después Claro, hubo el voto claro. de rechazo Sí. Sí, a Le Pen, a El Marine Le Pen. 23.86. Claro, es Exacto, realmente que- los adeptos. Entonces, eso es su base, su base dura, diríamos, ¿no? Después de eso hay una serie de gente que vinieron del Partido Socialista, que vinieron de los republicanos, y también el hecho de que la cúpula del Partido Republicano se deportó hacia la derecha, tratando de recuperar, de recaptar esos electores que se fueron del Partido Republicano hacia Le Pen, hacia el partido de extrema derecha. A pesar de que el candidato que fue electo en la primera socialista era la izquierda. Sí. Hamon fue la izquierda del Partido Socialista por la que votaron la militancia. Sí, pero entonces Pero- tenía la competencia de Mélenchon, porque estaba un poco en lo mismo, Sí, en la tú misma sabes. área. Y está el tema de la... Mélenchon, un antiguo socialista. Claro, no, Mélenchon senador. era uno de los senadores del partido. Pero está también el tema de los ecologistas, ¿no? Que se esfumaron también. Bueno, Macron captó uno Sí, de las un poco. personalidades, Sí, el ministro Hulot, que es un tipo muy mediático, que Y tenía un programa de indudablemente el televisión. discurso de Macron de que no era ni de izquierda ni de derecha le hizo captar muchos adeptos porque Sí, no, la gente la estaba... polaridad, a pesar de que había muchos definidos, porque de hecho la Le Pen y el mismo Mélenchon sacaron, como tú dijiste, Julio, fue poca la diferencia entre ellos, pero la mayoría ya que no quería esa polarización y se vio claramente Sí, con la elección de Macron. No, y realmente la gente estaba cansada con sus partidos tradicionales, Sí, ¿no? sí. Alternancia, republicano, con varios nombres, y socialista, que no había gran diferencia No. entre la práctica Esa es real la de crisis la... política que Sí, yo entiendo, por la que se cuela Macron. Claro, Claro, eso no hay claro, duda. en Y un año. además un manejo mediático muy muy hábil, bueno, muy hábil. muy Sí. bueno. Y además una situación económica que lo favorece, porque realmente digamos, el trabajo ha sido hecho en gran parte por Hollande, ¿no? En términos del plan de choque, un poco para que también la Unión Europea obliga a mantener un déficit público menos de 3%. Y O eso- hasta 3. bueno, el 3 es el tope. tope, ¿no? Y Hollande había reducido el gasto público en cierta medida, y Macron se favorece con esa decisión tomada por Hollande sin tener que pagar el precio político, y se favorece también con la situación internacional que hasta ahora que se está cambiando, pero era favorable, ¿no? Había cierta, en Europa, una aceleración del crecimiento, y Francia, que había hecho un presupuesto basado en 1.5 de crecimiento, yo creo que está alrededor de 2%. Sí, Eso quiere decir una entrada fiscal es mucho mayor, ¿no? Claro. Que eso favorece evidentemente la gestión de Macron. Ahora vamos a ver lo que con esa decisión de Trump que afecta el precio del petróleo. Francia importa casi todo sus Sí. energías Y importa mucho de fósiles. Irán,
Claro. O sea que le va a Irán. influir directamente. Todo ese desorden Estas que ha sanciones. creado Trump con la decisión de salir del acuerdo Bueno, los nuclear. europeos han dicho que no van a sancionar a Irán, ni que hay una No. violación. Vámonos Está a la tratando. pausa, que nos van a... nos llevan. Ya, nos fuimos, muchachos. No tenemos volvemos. temas internacionales todavía. ¿Qué pasó? Bienvenidos. Controlador de sonido, los muchachos. Sí, bienvenidos a este tercer segmento de su programa Contexto. Y seguimos conversando con Jean-Michel Carrois sobre el balance del primer año de elección y de gobierno del joven presidente francés Emmanuel Macron. Hay un aspecto, Jean-Michel, que hay que sopesar, evaluar también, que es muy importante, y es la presencia de Francia en la política internacional. Sí, Francia es sí. miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Francia es miembro de la OTAN, Francia es, aparte de la Unión Europea, que claro es miembro fundador. En los últimos, al principio parecía como un alineamiento de Francia más sobre políticas llamadas atlantistas de la OTAN, de subir el gasto militar a un 2% del PIB. Parece que Alemania también está en el mismo camino, pero los últimos conflictos, sobre todo en el Medio Oriente y la salida del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos, aparentemente ha agriado las relaciones. La última fue la gestión que fue a hacer el propio presidente Macron ante el presidente Trump para convencerlo de no salir del tratado nuclear con Irán, y no hubo forma de decir eso. Inclusive adelantó el discurso, Bueno, que era el día 12, lo puso el día 9. Entonces, en este sentido, ¿cómo se puede evaluar la política internacional? Hay un aspecto de las relaciones con Rusia que también es muy importante, de Macron hacia el exterior. Sí, no, evidentemente, bueno, la victoria de Macron en términos internacional, sobre todo europeo, ha sido aplaudida como una victoria contra la tentación populista de extrema derecha, ¿no? En el sentido de que la alternativa era Marine Le Pen, ¿no? Y él vino con una imagen de un joven que usa el aparato mediático bastante. Acuérdate de cuando Trump anuncia la salida del Acuerdo de París sobre climático, ¿no? El cambio climático. Macron dice en inglés, make the world great again, retomando el lema de Trump. Dice que hay que hacer que el mundo sea grande otra vez para sobrevivir, es decir, mantener ese acuerdo. Después se hace muy amigo tratando de influir, pero realmente es un fracaso con Trump. Y se ve precisamente con la salida del acuerdo nuclear iraní, donde Macron había dicho que tal vez que podía influir, que podía convencer. La Merkel fue también. Por lo menos renegociar. La idea de Macron era tratar de renegociar para darle algo a Trump, ¿no? Que sí, claro que ese acuerdo era insuficiente, sobre todo el tema balístico, los misiles y el tema de la actuación regional de Irán, ¿no? Que está en Yemen, en Líbano, en otras, y que había que ampliar el acuerdo para incluir esos temas. Eso era básicamente la propuesta, pero para Trump, que realmente el único que estaba oyendo en el expediente es a Benjamin Netanyahu, lo único era acabar con ese acuerdo, con las consecuencias que vemos. En realidad,
¿cuál fue la ventaja para el mundo y para los Estados Unidos de No, la negación ningún. de ese acuerdo? De salir. Es una decisión, No, es una ventaja decisión ninguna, al desastrosa. contrario. A la Desastrosa. volatilidad Exacto. eh, No a- sé. se Eso de la intensifica. decisión de Trump, que realmente crean mucho más problemas, ¿no? Que inclusive yo creo que no garantiza para nada la seguridad de Israel a largo plazo, por el contrario. Claro, por el contrario. Para sobrevivir, Israel tiene que negociar con sus vecinos y favorecer una transición en Irán que sea los moderados en lugar Que está en el poder. de los duros. Bueno, Rouhani es parte de el- eso. Bueno, el presupuesto realmente lo manejan los guardianes de la revolución y el Digo, pero guía. el presidente. Bueno, Rouhani- Rouhani es un moderado, evidentemente que quiere reforzar la integración económica de Irán en el mundo de hoy, quiere desarrollar los intercambios comerciales, pero el sector de los duros, ¿no? que es el guía Ali Khamenei con los guardianes de la revolución, por el contrario, ellos es un poco lo mismo que pasó con Cuba, ¿no? Cada vez que un presidente americano tomaba una decisión de reforzar el bloqueo, eso favorecía al sector duro dentro Sí. del régimen. Así es. Sí, Y pasa igual con Irán, ¿no? Es decir, esa decisión de salir del acuerdo nuclear iraní favorece al Claro. sector duro y a largo plazo yo no creo que favorece la sobrevivencia de Israel. A menos que no vayan a atacar a Irán. Bueno, eso es parte de las probabilidades. Sí, Sí, pero pero eso a es que- corto plazo puede resolver, Julio. Pero No, pero eso puede desatar una locura. en No, el no, Medio eso Oriente. puede crear todos a bicicleta aquí Claro, en Dominicana, porque claro. el precio del petróleo puede Claro, subir a, claro. a 150. A Se lo le que sea. iría de las manos totalmente. en Y el De hecho, mundo. ya hemos visto cómo. Y el carbón no va a ayudar, porque no. Punta Catalina, si los precios del petróleo suben, Claro. el carbón va a subir también. Claro, por supuesto. Pero vemos cómo, desde que comenzó esta inestabilidad en las relaciones entre Estados Unidos e Irán por el tema del tratado nuclear, que según la Organización Internacional de Energía Atómica y los otros Claro. 5 miembros que firmaron el acuerdo, están siendo cumplidos por Irán. Respetaba a los... Y respetado. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya están más de $70. No, y si inclusive Macron dijo No, que se porque podía Netanyahu renegociar. y la dura y todos los duros de Israel que quieren acabar con Irán. Bueno, pero es que yo no veo en el corto plazo cómo se va a acabar con Irán. Entonces, lo que están provocando es que Irán pues tenga las armas que justamente puede haber un enfrentamiento más crudo. Vámonos a la pausa. Sí. Volvemos. По вопросу об организации Восточного
I know it's not the time now, but I think that the great important thing now in France that people have learned that they can change something if they go in the street. Muy bien, amigo. Ahí veíamos un video del diario El País de España, en el cual nos recordaba que ahora se cumplen, en este mayo, 50 años del mayo francés del 68, que realmente transformó la política francesa, en cierto Totalmente, sentido. la sociedad, ¿no? Entonces, yo no quería que pasara este programa contigo, que, según me comentas, estabas en Sí, las sí, calles. estaba en la barricada, claro. Eh, Estaba en primer año de Sciences Po en la Wow. universidad. Sí. ¿Qué queda a 50 años? Nada. Bueno, sí, no quedan muchas cosas. Yo creo que eso ha cambiado. Hay que ver lo que era Francia Antes. en marzo del 68. Era un país todavía muy tradicional, conservador. Yo creo que el gran cambio fue sobre todo societal, ¿no? La liberalización, por ejemplo, el aborto, la aceptación de una serie de la homosexualidad, toda cosa que después se... Y en términos políticos, evidentemente, eso tuvo también un impacto, pero el primer impacto fue una ola de derecha, ¿no? Después, al final de la revuelta estudiantil y de la obrera. huelga obrera que duró Una casi huelga un mes, general de un mes. Pompidou, que fue el que manejó, era el primer ministro de De Gaulle. De Gaulle estaba perdido, no sabía realmente que en un momento inclusive pensó utilizar el ejército. Sí, viajó a Inclusive Alemania, ¿no? fue a Alemania a ver al general Massu, que estaba comandando la tropa en Alemania, y mandaron unos tanques de combates para tratar de... Y Pompidou, que era un tipo más, que era un poeta normalien de la Escuela Normal Superior, un intelectual de alto nivel, dijo, no se puede, y no hubo ni un muerto durante todo ese mayo del 68, no hubo ni un muerto. Wow, se manejó muy Y bien. Pompidou empezó un proceso de negociación, consiguió dividir los sindicatos, hizo lo que se llamó los acuerdos de Grenelle. Grenelle era la sede de del CGT. Ministerio del Ministerio de Trabajo. Ya. Y reunió, y entonces poco a poco consiguió desarmar los huelguistas, dando muchos aumentos muy importantes de lo que se llamaba el SMIC, que es el salario mínimo, la autorización de los sindicatos en las empresas, que todavía no existía, la obligación de la... Y llamaron a unas elecciones donde el Partido Gaullista, que se ganó una amplia mayoría porque toda esa población de la pequeña burguesía, toda esa gente que tuvo mucho miedo, ¿no? Porque pensaba que realmente llegaban los rojos, una revolución. Fue una manifestación apolítica, realmente social. El 68. Sí. No, fue una mezcla de muchas cosas. Como te digo, a nivel estudiantil había de todo. Había trotskista, maoísta, guevarista, todo lo que había en esa época. Y situacionistas, que eran crítica radical de la sociedad de consumo que se veía, que eran lo que se llama les 30 glorieuses, que eran 30 años de crecimiento económico donde de la guerra. se conformó esa sociedad de consumo, ¿no? Que no existía. Entonces, esos jóvenes, nosotros que éramos hijos de esa, queríamos otra cosa, ¿no? Otro modelo de desarrollo. Y eso fue lo básico, ¿no? Pero eso es un tema para un programa entero. Es tan interesante lo que estás diciendo, pero los muchachos nos están ya
diciendo que se nos acabó el tiempo, Jean-Michel. La verdad es que Francia Nos quedaban marcó- 15 minutos, pero bueno, Nos quedaban 15 nos lo minutos en la robaron. mente de nosotros para poder terminar el tema, pero será en otra ocasión que nos acompañará Gracias, Jean-Michel. Jean-Michel. De Muchísimas nada. gracias. Placer. Hasta luego, amigos.